dice que el cine no da plata? En esta historia hablaremos de las películas que se hicieron con un presupuesto ínfimo, se puede decir hasta ridículo, y tuvieron un impacto atrayente al espectador, convirtiéndose algunas en clásicos y franquicias, empleando técnicas, creatividad al máximo y economía de recursos, logrando un producto final más que aceptable, dejando en suspenso la respuesta del público, dando como resultado una aceptación inimaginable y un rédito más aún insuperable. Empecemos con Actividad Paranormal, año 2007. Fue filmada con una técnica que simula el metraje encontrado, como si fuera una grabación real de los hechos. La película fue dirigida por Oren Peli y se caracteriza por la cámara que está en primer plano, capturando las experiencias paranormales de la pareja. La película utiliza un estilo de metraje encontrado para generar una sensación de realismo y terror. La cámara está constantemente grabando, mostrando la perspectiva de la pareja, en este caso Katy y Nika, mientras experimentan eventos paranormales. Esta técnica es similar al proyecto de Blair Witch, que era una sensación de inmediatez y horror, ¿no? A ver, Katy y Nika se mudan a una nueva casa y comienzan a experimentar eventos extraños como ruidos, movimientos de objetos y una sensación de presencia extraña. La película sigue la investigación de la pareja sobre estos eventos, usando una cámara para documentarlos. La historia se centra en la creencia de Katy de que la sigue un demonio desde su infancia, lo que genera una creciente sensación de miedo y angustia. El éxito de la película fue algo inesperado, ¿no? Recaudando millones de dólares con un presupuesto demasiado pequeño. Este éxito dio origen a una exitosa franquicia de películas que ha explorado diferentes artistas de la historia de Katy y Nika. El presupuesto es de $15,000 y la recaudación es de 193, casi 194 millones de dólares. Increíble. Ahora vamos a otra que en realidad el presupuesto es menor todavía, El Mariachi. A ver, El Mariachi se grabó con un presupuesto muy reducido, solo $7,000, lo que obligó al director Robert Rodríguez a ser muy eficiente y creativo. La película se rodó en Ciudad Acuña, Coahuila, México, con un equipo de reparto mayormente amateur. Se utilizó una sola cámara de filmación, tomas largas que luego se editaban para dar la impresión de que eran más cortas, ahorrando tiempo y dinero. El presupuesto de esta película era de $7,000. Fue crucial para la eficiencia de la producción, obligando a Rodríguez a buscar soluciones creativas y ahorrativas mientras rodaba la película. Utilizó ingenio puro a falta de recursos. La película se filmó en Acuña, Coahuila, México, aprovechando la ubicación y la disponibilidad de un elenco, digamos, solidario con la causa y equipos locales. A su vez, por un pago módico, pudo contactar a algunos extras de dicho lugar. Se utilizó una sola cámara, increíble, y se evitó contratar un gran equipo de filmación. A su vez, obviamente, los actores ayudaban en esas tareas adicionales, como la edición, la iluminación. O sea, los propios actores ponían el hombro. La iluminación profesional fue reemplazada por 2 lámparas de escritorio con un clip de 200 vatios, prestándose esta técnica como un ingenio experimental para las técnicas de filmación de aquel entonces. Se filmaron tomas largas que luego se editaban para dar la impresión de que eran más cortas. Se aprovechó al máximo un solo estuche de guitarra, que es el objeto característico de casi toda la película. La mayoría del reparto estaba formado por actores locales, lo que contribuyó a la autenticidad de la película. Además del vértigo y la aceleración que le imprimió a la película en distintos encuadres, que omitieron algunas carencias en la producción. En resumen, El Mariachi fue una película rodada con recursos ultra limitados, pero con la creatividad y determinación de Robert Rodríguez, que se convirtió en director, escritor, camarógrafo, montajista, ¿no? Dando lugar a una producción memorable. Eso se llama talento puro. Presupuesto $7,000 y recaudación $2 millones. Increíble. Ahora vamos a una escala un poco más arriba, pero vamos a ver la inversión y la recaudación. Rocky 1, posiblemente la película más costosa de esa lista. También la que otorgó a Sylvester Stallone su propia historia de Cenicienta, tanto como actor y así como guionista.
Bien conocía la historia de cómo escribió el guión y se negó a venderlo para su producción, al menos que él también fuera el protagonista, o sea, el guionista y protagonista, él quería actuar. La primera película de Rocky, de 1976, se destacó por su rodaje en locaciones reales en Filadelfia, incluyendo las escaleras del Museo de Arte, que Rocky sube en un momento icónico para el cine, diría yo. También se usó la Steadicam, una innovadora tecnología y técnica de estabilización de la cámara, para capturar las escenas de lucha y las carreras de Rocky por Filadelfia, ¿no?, que se corren. La ciudad sirvió como escenario principal para la película, en escenas rodadas en lugares icónicos como el Museo de Arte, las calles, restaurantes, el gimnasio, ¿no?, todo en la misma calle, no era un estudio de grabación. A ver, las escaleras del Museo de Arte es uno de los lugares más reconocibles de la película y uno de los escenarios más icónicos, obviamente, de Filadelfia, que quedó marcado para la industria del cine. The Philly Gym, este gimnasio abandonado, ¿no?, prácticamente que estaba de abandono en Filadelfia, fue utilizado para las escenas de entrenamiento de Rocky, ¿no?, que está ahí con su training practicando. La película fue, o sea, la película en realidad tuvo muchas carencias, ¿no? La película también contó con tomas en un salón de baile y otras locaciones de Filadelfia muy precarias. La Steadicam, inventada por Garth Brown, permitió a la cámara seguir a Rocky en movimiento de manera suave y fluida, creando imágenes realistas de las peleas, el entrenamiento y todos los movimientos de Rocky en torno a las escenas, ¿no? Rocky fue la primera película en usar esta técnica o esta cámara, la Steadicam, lo que revolucionó la forma en que se filmaban las escenas de acción, ¿no? La película contó con una coreografía de lucha muy realista, con tomas que capturaban la intensidad de las peleas, ¿no?, tanto en primeros planos, ¿no?, como planos medios. Las escenas de lucha se rodaron con tomas largas y continuas, lo que permitía al espectador sumergirse en acción, ¿no?, y no perder de vista la acción, ¿no? Acá uno de los protagonistas de esta película es el perro de Rocky, llamado Buddy. En la película fueron mascotas reales de Sylvester Stallone y apareció en escenas varias veces. La película se inspiró en la historia real de Jack Webner, un boxeador que fue derrotado por Muhammad Ali en 1975. El guion de Rocky fue escrito por Stallone en apenas 3 días, increíble. Un logro increíble que catapultó a la fama. Aunque la saga continuó con decrecientes dividendos durante décadas, la primera Rocky, o sea, la original de 1976, fue una sensación sobre un presupuesto que se estimaba por debajo del $1.000.000, pero recaudó $225 millones en taquilla mundial. Además recibió 10 nominaciones al Oscar y ganó 3, incluyendo a Mejor Película. Imagino todos los directores con los presupuestos abismales habrán querido suicidar. Se vio obligado a vender a su perro, ¿no?, el que pudo recuperar. O sea, esa es una particularidad, ¿no?, que se vio obligado a vender a su perro, el que pudo recuperar por una fortuna. Stallone está en una situación económica muy precaria, luchando por sobrevivir como aspirante actor. Para poder comer y mantenerse, Stallone se vio obligado a vender a su perro, Butkus, por $40 frente a una tienda de 7-Eleven. Tras el éxito de Rocky, Stallone recuperó a Butkus, pagando una considerable suma de dinero por él. Se dice que le pidieron algo de $10.000, o sea, lo dejó por 40 y pagó $10.000 para recuperarlo. Increíble. Butkus apareció como la mascota de Rocky Balboa en las películas, y Stallone incluso se refirió a él como Butkus Stallone, o sea, su hijo, en los créditos, ¿no? El presupuesto de esta película fue aproximadamente de $600.000, pero la recaudación fue $225 millones. ¡Wow! Entonces ya hay un distanciamiento increíble, impresionante. Ahora vamos a Mad Max, ¿no? Mientras tanto, en Australia, un tal George Miller intentaba levantar su largometraje debut, protagonizando por un desconocido, no sé, llamado Mel Gibson. Era una cosa distópica, titulada Mad Max.
sobre un policía venido a justiciero vengativo al perder a su familia en una sociedad al borde del colapso. Por improbable que hubiera sonado por aquel entonces, esta producción australiana fue un éxito mundial que recaudó unos $100 millones en taquilla, contra un presupuesto que no llegaba ni al $500,000. Inclusive llegó a ostentar por un tiempo el récord Guinness como la película más rentable en proporción a su presupuesto, hasta que fue desbancada por otra que está en esta misma lista, creo que es Rocky, indudablemente. La película Mad Max, la primera de la saga, se grabó con un presupuesto muy reducido, de apenas $350,000. Para lograr esto, el director George Miller y un equipo implementaron varias estrategias de bajo presupuesto, de bajo costo, incluyendo la reutilización de vehículos y ubicaciones, la colaboración de la comunidad local y la utilización de efectos prácticos en lugar de efectos especiales de alta tecnología. Para profundizar aquí te detallo algunas estrategias que permitieron grabar Mad Max con un bajo presupuesto. Se aprovecharon vehículos de la vida real y ubicaciones locales para reducir los costos de producción, de acuerdo con la National Film and Sound Archive de Australia. Se contó con la participación de personas de la comunidad local para trabajar en la producción, reduciendo así los costos de contratación de personal especializado. Se priorizaron los efectos prácticos en lugar de efectos especiales de alta tecnología, lo que permitió reducir los costos de postproducción. Solo el personaje de Max, el personaje principal, se vestía con cuero auténtico, mientras que el resto de los personajes usaban vestuario de vinilo para ahorrar dinero. Grabación rápida y eficiente, ¿no? Esa fue la clave, ¿no? Se trabajaba con un ritmo de producción acelerado y se grababan escenas cortas para aprovechar al máximo el tiempo y los recursos disponibles. En resumen, la creación de Mad Max con un bajo presupuesto fue una muestra de ingenio y creatividad por parte de George Miller y su equipo, quienes lograron crear una película impactante utilizando los recursos disponibles de la mejor manera posible y recaudando millonarios ingresos de taquilla, claro está, usando bajos recursos y un ingenio ilimitado. El presupuesto de esta película es de $350,000 y la recaudación nada más y nada menos que $100 millones. Increíble. Mi pie izquierdo, 1989. Película. A ver, Daniel Day-Lewis cautivó al público en la ópera prima Jane Sheridan, iniciando así una relación que daría lugar 4 años después a esa obra maestra titulada En el nombre del Padre. En esta ocasión el cineasta irlandés cuenta la historia real de un hombre con parálisis cerebral severa que solo puede controlar su pie izquierdo. Con el tiempo, Christy Brown, así se llama el personaje de Day-Lewis, se convierte en pintor, autor y poeta, además de rentabilizar con creces la inversión inicial. El film terminó haciéndose con 2 Oscars y un premio BAFTA, increíble. Mi pie izquierdo se grabó en Dublín, en los estudios Ardmore de Bray, con un presupuesto reducido, para mostrar la perspectiva del protagonista Christy Brown con parálisis cerebral. Muchas escenas fueron filmadas a través de un espejo. Daniel Day-Lewis, quien interpretaba a Christy, aprendió a pintar y escribir con su pie izquierdo para la película. La película fue filmada principalmente en Dublín, en los estudios Ardmore de Bray, como ya lo mencioné. Day-Lewis era diestro. Muchas escenas que mostraban a Christy usando su pie izquierdo fueron filmadas a través de un espejo para crear la ilusión de que el personaje estaba utilizando su pie izquierdo. Fue una técnica a utilizar, para crear esa sensación. Day-Lewis se preparó rigurosamente para el papel, aprendiendo a pintar y escribir con su pie izquierdo para la película, una técnica que reflejaba la experiencia real de Christy Brown y la actitud del personaje de bárbaro. Day-Lewis se sumergió profundamente en el papel, viviendo con la discapacidad de Christy Brown para una interpretación convincente y emotiva. Sus artesanales interpretaciones nunca han dejado indiferente a nadie, pero lo que hizo Daniel Day-Lewis en el pie izquierdo fue absolutamente prodigioso.
La película, dirigida por Jim Sheridan, que acaba de cumplir 36 años de su estreno, cuenta la historia real de Christy Brown, pintor, escritor y poeta irlandés con parálisis cerebral y procedente de una familia muy pobre, que se convirtió en todo un ejemplo de superación al aprender a pintar y escribir con su pie izquierdo. Un talento innato por la necesidad, impresionante. El actor puso en pie a crítica y público de todo el mundo. Su trabajo fue reconocido con el Oscar al mejor actor protagonista en 1990. Un premio que recibiría en 2 ocasiones más por sus no menos complicados personajes en Pozos de Ambición, ¿no? Paul Thomas Anderson, 2007, y Lincoln, Steven Spielberg, ¿no? Que el director, en el 2012. Pero él no fue el único que ganó la prestigiosa estatuilla, gracias a mi pie izquierdo. Brenda Fricker, que interpreta a su madre, también se alzó con el premio a la mejor actriz secundaria. El presupuesto de esta película es de $600,000 y la recaudación de casi 15 millones de dólares, 14 millones con $700,000. Increíble. Entonces, como dicen, el cine se necesita de talento, creatividad, y cuando hay escasez fluye más la creatividad, ¿no? Y todas las herramientas creativas que tiene uno para sacar un producto o un objetivo a flote, ¿no? Esto lo demuestra este capítulo de Docuhistorias. Esta es la parte 1, hay una segunda parte. Espero que te haya gustado. Suscríbete, recomiéndalo y espero que lo compartas con la gente que le haya gustado esta historia. Bueno, nos vemos en la siguiente historia. Chau.